Bueno, me alegra verte esta mañana y sabes, es un domingo diferente ya que es un día del Señor normal que es a la vez es ordinario y es extraordinario. Todos los días del Señor lo son. Pero este es diferente porque es nuestra conferencia anual y por eso estamos tratando de tomarnos un tiempo para enfocarnos en un tema en particular. Y este año nos hemos centrado líderes o hombres que son dignos de imitar. Así que les invito a abrir sus Biblias para introducirlos en Hebreos capítulo 11. Si pueden, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11. Vamos a estar aquí solo por un momento y vamos a ver algunas verdades que son importantes para nosotros para pensar en ellas, porque les digo desde el principio, esto va a ser un tipo diferente de sermón de lo que normalmente escuchan en este púlpito. Porque lo generalmente paso el mayor tiempo en el texto con algunas ilustraciones cortas. Hoy voy a pasar un poco tiempo en el pasaje y todo mi sermón va a ser una ilustración. Pero creo que la ilustración va a llevar acá al punto. Recuerdan el autor de Hebreos, este predicador, predicando a un número de judíos que estaban sufriendo fuera de Jerusalén. Y si ustedes saben algo acerca de esta iglesia de los hebreos, ellos estaban contemplando regresar a su judaísmo porque el sufrimiento era simplemente demasiado grande, era demasiado costoso, era muy simplemente muy difícil y si simplemente se alejaban del cristianismo, regresaban al judaísmo, la presión se desaparecería. Y entonces el autor de Hebreos, este predicador, les dice algunas cosas importantes acerca de ellos, acerca del sufrimiento por el evangelio, por la fe, por la verdad. Note capítulo 11, verso 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que el tópico del capítulo 11 voy a hablarles acerca de la fe, sobre una vida de convicción, una vida de fidelidad a la verdad. Y luego dice en el verso 2, porque por ella la fe recibieron la aprobación los antiguos. Por la fe, por fe entendemos, verso 3, y luego continúa diciendo todas estas formas que la fe nos informa. Bueno, al final de esta sección del capítulo 11, dice, y hay algunos que su fe, que su amor por la verdad les costará todo. Nótelo. Verso 36 en el capítulo 11. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Y luego ve al 38, de los cuales el mundo no era digno. Podríamos decir esto con nuestra conferencia, con el caminar dignamente. Caminaron tan dignamente que el mundo los consideró indignos de permanecer en esta tierra y el Señor los consideró dignos de volver a casa. Eran hombres y mujeres que el mundo no eran dignos de ellos porque eran fieles, muy fieles. Y nótelo, ellos anduvieron errantes por el desierto y las montañas y las cuevas y los agujeros en la tierra. Y todos han ganado la aprobación por medio de la fe. Deténganse allí por un momento. Hombres y mujeres que caminaron dignamente. Hay tiempos en nuestras vidas, amados, en la que debemos apartar algún tiempo y estudiar a aquellos para quienes su fe fue tan sólida y vivieron en tiempos particulares de la historia redentora, donde su fe era tan calibrante que les costó todo. Y para eso, para la totalidad de nuestro Simón, les voy a dar una ilustración de aquellos para quienes son un modelo de nosotros de caminar dignamente a tal grado que no eran dignos de esta tierra. Les voy a dar una ilustración de cómo se ve la convicción y la fe en aquellos que sufrieron y murieron. Así que ese va a ser el resto de nuestro tiempo. Una enorme y larga ilustración para la iglesia Cornerstone sobre lo que es vivir una vida de fe cuando tienes que sufrir por todo o en todo. Quiero hablarles de un grupo de hombres y mujeres llamados los pactantes. Los pactantes. Y cuando digo los pactantes, la mayoría de ustedes ni siquiera pueden saber dónde eres. Lo vamos a ver en un momento. Eran de Escocia. Ellos firmaron un pacto nacional, 60,000 de ellos en realidad. Y terminó costándole la vida a 18,000 de ellos. Pero déjame introducirles acerca de la introducción de los pactantes. Los pactantes escoceses. Mi esposa y yo en 2016 tuvimos el privilegio de hacer un viaje para estudiar los héroes de la Reforma.
Fuimos a ver Alemania, Lutero, la Ginebra de Calvino, la Inglaterra de los puritanos y luego pasamos un día y medio en Escocia para ir a ver la Escocia de John Knox. Estábamos mirando hombres y mujeres que fueron parte de la reforma, de los cuales somos beneficiarios hasta el día de hoy de eso. Y tuvimos una tarde libre cuando estuvimos en Edimburgo y nos dieron alrededor de 1 hora y media y nos dieron algunas opciones para caminar y visitar. Así que mi esposa y yo pensamos que era un paseo ir a una zona y nos fuimos a una zona que habíamos oído llamada Greyfriars, cementerio Greyfriars, que es como un cementerio y es un cementerio interesante porque cuando vas a este cementerio hay letreros e inscripciones en las paredes y te das cuenta de que estás entrando en un cementerio de la iglesia que es de la iglesia, es una iglesia escocés, pero también estás entrando en el cementerio de criminales. Es una mezcla de santos que amaban al Señor, que eran parte de la iglesia en Escocia, y criminales malvados y asesinos que fueron enterrados allí también. Así que caminas entre dos columnas y detrás es un gran patio e inmediatamente te impactan los restos de un montón de celdas al aire libre que están en este cementerio. Estas celdas de la prisión eran las duras condiciones en las que estaban los pactantes cuando eran perseguidos y sufrían frío, húmeda, condiciones, terribles condiciones donde eran torturados afuera. Así que lo primero que te encuentras es con eso cuando estás allí. Mi esposa y yo entramos en medio de lo que parecía un hermoso patio y estábamos viendo este enorme monumento que tiene este grabado en piedra sobre nosotros y miramos este monumento y este monumento se titula el Monumento a los Pactantes Escoceses. Monumento a los Pactantes Escoceses. Y es asombroso el monumento. Fue construido en 1706. Así que mi esposa empezamos a hacer la lectura y estamos viendo esta pared y nos damos cuenta que el hermoso parche de césped que estaba estando de realidad no es solo una cubierta bonita, sino que debajo era un cementerio. Ven, los pactantes escoceses no eran dignos de un entierro noble, así que los criminales y los asesinos y los paganos malvados de Escocia serían arrojados en esta zanja y luego los enterraban uno sobre otros y huesos sobre huesos y enterraban unos sobre otros. Y bueno, en Escocia la monarquía pensó que ese era el único lugar apropiado para los pactantes y entonces estábamos viendo este monumento y debajo de nuestros pies estaba este cementerio de unos estimados de 18,000 pactantes que habían sido arrojados en este pozo y simplemente cubiertos con tierra. Eso fue bastante aleccionador. Y luego leemos que hubo un tiempo llamado los tiempos de la matanza, donde durante 28 años casi 18,000 de ellos, de los pactantes, murieron, y mi esposa y yo miramos esta placa y esta inscripción cincelada y comenzamos a leerla y nos dimos cuenta de que estábamos leyendo esta reflexión sobre los pactantes, y lo voy a leer lo que dice la placa que fue puesta allí en 1706 por los pactantes. Los tengo una lectura de inglés moderno aquí porque el inglés antiguo es un poco difícil, pero esto fue lo que mi esposa y yo leímos en ese día en 2016. Haz una pausa, viajero, y reflexiona sobre lo que ves aquí. Este monumento se erige en memoria de aquellos que dieron sus vidas resistiendo la falsedad y defendiendo la verdad. Aquí descansan los restos de aquellos que se opusieron a la mentira, resistiendo hasta la muerte, inquebrantables en su compromiso con el pacto y las leyes que procuraron defender. Sus vidas fueron sacrificadas a las ambiciones de aquellos que hacen cumplir la autoridad de los obispos, a lo que habían rechazado, aunque su polvo ahora yace con ellos que se enfrentaron a la justicia por otros medios, es decir, aquellos que están enterrados allí con ese montón de criminales. Sin embargo, para estos fieles no se encontró ningún crimen digno de muerte, excepto por su firmeza y celo, dando testimonio de la soberanía de Cristo, su Rey. Desde los días de ejecución de Guthrum hasta la sangre de Rewick, es decir, el primer y el último mártir de los pactantes, en un periodo de 28 años, el último de su linaje, soportaron el oprobio, el sufrimiento y la muerte
pero se aferraron a la causa que habían creído que era justa. A pesar de haber enfrentado la ira de sus enemigos, sus espíritus han vencido ahora, regocijándose en la gloria, victoriosos con el Cordero. Te diré una cosa, yo estaba parado allí ese día y me sentí así súper pequeño. Aquí estoy en este encantador recorrido para la reforma, disfrutando de los recuerdos de los héroes, idealizando sobre su fe. Y sin embargo, yo estaba de pie sobre los cuerpos de sus tumbas. Y recuerdo que pensé, cualquiera lo que sea esta persona que estaban dispuestos a dar su vida de esta manera, debo conocerlo más. Y eso fue hace 10 años, 8 años, perdón, atrás. Y amados, eso es importante para nosotros. Nos sentamos aquí en una bonita escuela pública. Tienes cojines que ponemos en la parte de atrás para que te puedas sentar cómodo. El distrito escolar de Katy, Texas, nos permite reunirnos en su gimnasio. Y este tipo de libertades y este tipo de habilidad llega en un mar de sangre de aquellos que no se inclinaron cuando el gobierno se extralimitó sobre ellos y los exigió que dejaran de ser la iglesia. Estaban en la línea de la verdad. Hemos heredado ese legado y debemos entender por qué sufrieron y murieron para que podamos vivir estas verdades. Así que este es mi punto del tema para hoy. Tengo un punto singular en este sermón. Tengo algunos puntos. Es un mensaje que quiero darles sobre los pactantes. Es un mensaje que quiero darles sobre los pactantes. Y este es el mensaje. ¿Está listo para esto? Este es el mensaje de los 18,000. Aquí hay 18,000 sermones para ti en una sola frase. ¿Están listos? Debemos estar dispuestos a morir por algo más que el evangelio. Déjame decirlo de otra manera. El mensaje del evangelio no es la única verdad por la que vale la pena morir. A veces pensamos que en la historia de la iglesia, que todos murieron en la historia de la iglesia porque predicaron el evangelio. Sabemos que muchas personas murieron porque predicaron la salvación solo por fe, solo en Cristo. Veremos uno de ellos en un momento. Pero los pactantes escoceses no murieron porque predicaron el evangelio. De hecho, se les permitió predicar el evangelio. O se les permitió. En la monarquía escocesa, que estaba conectada con la iglesia de Inglaterra, gobernado por el rey, tenían bastante libertad para predicar a Cristo y el crucificado. Podían predicar la salvación solo por fe. No murieron porque predicaron el evangelio. Los pactantes murieron por algo más que el evangelio. ¿Por qué murieron entonces? Murieron por la iglesia, para que la iglesia fuera la iglesia. Déjame decirlo de esta manera. ¿Moriría usted por su visión de la iglesia local? ¿Morirías por tu eclesiología? Esa es la palabra que usamos para describir nuestra teología sobre la iglesia. ¿Moriría por ser miembro de la iglesia? ¿Morirías por la disciplina de la iglesia? ¿Morirías por la cena del Señor? ¿Morirías para que Cristo pudiera tener su voz y autoridad suprema en la iglesia? ¿Morirías para que este púlpito pudiera ser un lugar en el que nunca las autoridades gubernamentales nos dijeran lo que podemos o no podemos decir aquí? Y si la respuesta a alguna de esos, entonces no entiendes que la iglesia, y no entenderías por qué los pactantes murieron. Si no murieres por la iglesia, entonces no entiendes qué es la iglesia. Si ven, los pactantes vivieron en un tiempo, en una época en la que la monarquía, el gobierno, estaba llegando más allá de su ámbito de autoridad. Tenían autoridad civil, pero querían entrar en el ámbito espiritual y tratar de decir a la iglesia cómo debe ser la iglesia. Los pactantes murieron por su eclesiología. ¿Morirías por la tuya? En serio, piénsalo. Si yo te dijera, ustedes no habían escuchado esto al comienzo de este mensaje, yo les diría, ¿moriría por el evangelio? Tú dirías, sí, pastor, voy a morir. Salvación por fe en Cristo solo. Me pueden arrancar la cabeza. Es que no, ok. ¿Moriría para que Cristo pudiera tener su voz en la iglesia? No sé. ¿Moriría por la cena del Señor? Si no entiendes esto, entonces no entiendes qué es la iglesia. Porque deberías decir sí rotundamente, sin ningún duda, daría mi vida por la eclesiología. Los pactantes tenían ese mensaje bien claro para nosotros. Hay más verdades que solo el evangelio, que son dignas de morir por ellas. Dieron sus vidas. Escuchen, los pactantes dieron sus vidas para que las iglesias locales pudieran tener ancianos con autoridad de gobierno independiente del gobierno, que se extendiera a la iglesia y le diga a la iglesia qué hacer. Ellos murieron por su forma de gobernar. Ellos murieron por la forma de gobernar, por el liderazgo de la iglesia. Bueno, sí deberías. Vamos a hablar de ello.
Vamos a hablar de un momento. Tengo un esquema para ustedes. Vamos a cubrir 160 años de la historia de Escocia, así que va a ser un poco, vamos a ir un poco rápido. Pero luego vamos a ver el periodo de 28 años que es crítico, pero lo titulé esto, las crónicas de los pactantes escoceses que murieron por su eclesiología. Las crónicas de los pactantes escoceses que murieron por su eclesiología. Murieron a causa de lo que creían acerca de la iglesia. Y tengo 5 crónicas de los pactantes. Crónica número 1. Crónica número 1. Vamos a llamar a esta el efecto Hamilton-Knox. El efecto Hamilton-Knox. Y si quiere fechar esto por un momento, lo que estamos regresando a 1528 hasta 1560. Y voy a hablar de Patrick Hamilton y John Knox. El efecto Hamilton-Knox. ¿Por qué es importante que empecemos en 1528 y luego lleguemos hasta mediados de los años 1600? Porque hay que entender el panorama cultural para entender por qué estaban muriendo por su visión de la iglesia. Empecemos entonces en 1528. Bueno, recuerden que a mediados de los años 1500 que escuchamos de Juan, a finales de los años 1400 y principios de los 1500 tenemos a la reforma de Lutero en Alemania, Calvino en Ginebra, los puritanos ingleses en Inglaterra. Y la reforma de Escocia fue una reforma posterior, pero fue una reforma más larga y podría ser la reforma más sangrienta. Pero ¿cómo comenzó? ¿Cómo empezó? Bueno, en 1528 tienen que entender algo. Tienes una iglesia universal que es la iglesia católica, esa iglesia católica romana, donde solo piensen esto. Es difícil para nosotros reunirlo en nuestra mente, pero imagínense un contexto europeo donde se requiere la asistencia universal a la iglesia, donde todos van a la iglesia. Nadie va a los juegos de pelota, nadie va al cine, se queda en casa, no hay comercios y tiendas abiertas. Vas a la iglesia porque la iglesia está conectada con el Estado y el Estado y la monarquía tienen la capacidad de gobernar a través de ¿qué? Necesitan estos púlpitos, necesitan iglesias, necesitan asegurarse de que reunir a la gente, se agrupen en las iglesias y usted debe dar sus autorizaciones políticas, puede dar el mensaje del rey, puedes darles lo que el papado y la autoridad quieran que sea. Y en ese momento tiene un catolicismo románico en gran parte malvado cubriendo el globo, todo el mundo. Bueno, entonces allí introducimos a Patrick Hamilton, un noble de Escocia. Él es un incrédulo y sus padres tienen algunas riquezas y lo envían a Alemania para que sea educado. Y lo envían a Alemania para que sea educado en la Universidad de Marburgo, que es curiosamente la maravillosa provincia de Dios, está a 80 millas de Wittenberg, donde Martín Lutero da las conferencias. Y no sabemos si Hamilton entró en contacto directo con Lutero o no, pero recibió la teología de Lutero y nació radicalmente de nuevo. Pasó de ser un hombre escocés católico romano a un creyente regenerado de nuevo, nacido de nuevo, y llegó a embrasar las 5 solas que llegamos a llamar la reforma la sola escritura. Él creía solo en las escrituras, es donde obteníamos nuestra máxima autoridad. Sola fe, la salvación por fe solamente, solo gracia, la gracia sola, solo Cristo, Cristo solo, solo para la gloria de Dios. Y ha sido realmente ratificado y ha asumido la enseñanza de Lutero y está emocionado de volver a Escocia con esa enseñanza. Así que regresa con el corazón encendido en 1527, si regresa a Escocia y está listo para demostrar a todos en Escocia que lo han pasado, que todo lo tenían mal hasta ese momento. Su ministerio duró menos de un año. Y en 1528 la Iglesia Católica Romana, la monarquía gobernante de Escocia, influenciada por la gente en la autoridad, lo capturaron, lo juzgaron, lo declararon un hereje y lo ejecutaron en San Andrews. Una ejecución horrible. Lo quemaron lentamente a fuego lento durante 6 horas. Querían una agonía y un dolor increíble para enviar un mensaje al pueblo de Escocia. No vamos a aceptar la teología de la reforma de Lutero aquí. Bueno, eso no funcionó. La muerte de Hamilton y el traslado de las olas a Escocia están solo un año, se extendieron, y este cambio tectónico que ocurrió donde el catolicismo romano ahora está siendo confrontado con la verdad bíblica.
ahora ni siquiera llegar a los detalles políticos. Hay muchos reyes y reinas muriendo y tomando el control y escándalos. Estaríamos aquí todo el día tratando de mantenernos actualizados con monarquía inglesa y escocesa en el día de vuelta. Pueden leer acerca de ello más tarde, pero permítanme insertar otro hombre que viene como 30 años después surge un hombre llamado John Knox. Ahora, tienen que entender algo. Después de la muerte de Hamilton, hay una reforma que está surgiendo y hay un retroceso en contra de la teología católica romana y la gente está naciendo de nuevo, la gente está siendo convertida. Algunos de los señores están viniendo a Cristo y tenemos este avivamiento que se extiende a través de las tierras de altas y bajas de Escocia. Así que el protestantismo se está moviendo y el catolicismo está empezando a perder su terreno. Y en medio de todo esto está ocurriendo este gran cambio en el circuito inglés. Así que vamos a ir a Inglaterra por un momento. Bueno, en Inglaterra en ese momento, y no entraremos en todos los detalles, finalmente se separa de la Iglesia Católica Romana y establece la Iglesia de Inglaterra. Y eso es un punto importante para entender Escocia, porque la Iglesia de Inglaterra, aunque tiene vestigios católicos romanos y el libro de oración común del que hablaremos en un momento, básicamente se declaran algo independientes y ahora la monarquía, el rey, es el que ha sido un subgerente delegado por Cristo para ser el que le dice a la iglesia qué hacer. Y hay que tratar de ser una influencia política para entrar en el calor de la idea de los protestantismos. Si vamos a gobernar y gobernar, tal vez deberíamos intentarlo. Y sabes, en diferentes momentos tendremos que matar a algunos cristianos, pero vamos a tratar de tener una unificación, romanos católicos y los cristianos juntos. De hecho, van a ver a Charles en un momento. Es como el primero, usa la palabra el católicos y evangélicos juntos. Estos son dos movimientos hace como en los años 90 y 60 y surgimiento que la gente viene estos juntos. Vamos a juntar católicos y cristianos por el evangelio. Problema, el diferente evangelio. No podemos armonizar con los católicos romanos. Ellos tienen un evangelio diferente. Pero él era como que ellos querían tenerlo todos juntos y estar unidos en ello. Estos hombres trataron de hacerlo. Bueno, ¿por qué eso es importante? Es que en Escocia, con la idea de que tal vez deberíamos tener un más terreno del movimiento de los protestantes y vamos de la estructura de la iglesia de Inglaterra y que le permiten a la iglesia funcionar como querían funcionar, especialmente estos presbiterianos escoceses que son dirigidos por un tipo llamado John Knox. Así que John Knox merece su propio sermón, es un gran hombre, aprendió de John Calvino y luego regresó en los 1540-60, pastoreó allí. Es un hombre fascinante. Déjame decir algo. Tal vez has escuchado de María, la reina de Escocia. Ella es escandalosa. Puedes leer acerca de su vida. Ella terminó muriendo y perdiendo la cabeza por su escandalosa vida. Pero por un tiempo ella estaba gobernando en Escocia y es católica romana. Pero Escocia se está volviendo más protestante y Knox está liderazando este movimiento de estos señores, hombres y piadosos y estas iglesias fieles. Y entonces Knox y María, la reina de Escocia, tenían estas reuniones juntos y básicamente María, la reina de Escocia, tenía tanto miedo de John Knox y su piedad que en realidad dice: tengo más miedo de las oraciones de John Knox que de todos los ejércitos de Inglaterra. Al parecer no querías meterte con John Knox en esa época. Bueno, alrededor de ese tiempo Escocia se volcó en la idea de que deberíamos permitir las congregaciones independientes dirigidas por ancianos en Escocia, dirigidas por este tipo llamado John Knox. Dejemos hacer lo que él haga lo mismo. Así como la iglesia de Inglaterra, seguiremos haciendo cumplir lo que queremos hacer. Todavía queremos esa iglesia universal donde atienden todos, pero esos hombres, esos ancianos liderazando, gobernando las congregaciones con su propia membresía de iglesia, con su propia disciplina, con sus propios ancianos y sus propios púlpitos, solo vamos a dejarlo ser por un tiempo. Está causando demasiados problemas políticos. Y eso nos mueve a 1560. Y es en el tiempo la iglesia escocesa, la iglesia en el efecto de Hamilton Knox, firman un pacto nacional. Esto es muy importante que lo entiendan. Ellos firmaron una declaración doctrinal y la declaración doctrinal básicamente decía: oye, en Escocia, un par de cosas. Vamos a abrazar en nuestras iglesias las 5 solas de la Reforma. Pero lo más importante, solo queremos que sepa que creemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él delega la autoridad a los ancianos locales y esos ancianos locales no dependen del gobierno y de la monarquía para decirles cómo hacer la iglesia. Van a ser civiles obedientes. La iglesia va a ser civiles sumisos.
Pero la monarquía, el rey y la reina, si se te sale de tu ámbito de autoridad civil y tratas de meterte en los asuntos teológicos y espirituales, has salido de tu esfera de soberanía. Ahora te estás moviendo en la esfera de soberanía de Cristo, que ya es delegado a los ancianos, y esas iglesias pueden gobernar sus propios cuerpos. Eso es muy importante que lo tengamos en mente. Imagínate, cuando podrían imaginarse cuando llegaban estos mandatos de restricción al gobierno diciéndole a la iglesia cómo debe ser la iglesia. Ahí empieza el problema, porque la iglesia es dirigida por Cristo, Él es la cabeza, su voz rige y delega la autoridad a los ancianos en las iglesias locales. Así que pusieron eso en un pacto nacional y fue aceptado. Y esa es la crónica 1, el efecto Hamilton-Knox, que nos lleva hasta 1560. Crónica número 2, y es muy corta, yo titulé esta solamente así: los días de los días gloriosos de la autonomía de la iglesia. Los días de la gloriosa autonomía de la iglesia local. Desde 1560 a 1610, la iglesia durante estos 50 años en Escocia pudieron disfrutar de la adoración. Eran como tú y yo podríamos en este momento por más tiempo. El experimento estadounidense es el primero que rompió la iglesia y el Estado. Pero en Escocia todavía en este momento todavía tienes esta gran iglesia universal y todos asisten a la iglesia y todos tienen que ir incluso y habían multas y puedes meterte en problemas con el gobierno por no asistir a una iglesia de adoración. Pero con todo esto tiene estas iglesias guiadas por ancianos, predicando la verdad de Cristo, ejerciendo la disciplina de la iglesia, tomando la cena del Señor, teniendo membresía de iglesia regenerada. Esas serían como nosotros, simplemente reuniéndose para hacer iglesia. Y pudieron hacerlo por 50 años y fue una época maravillosa, un poco tumultuosa, pero estuvo bien. Eso nos lleva hasta el 1610. Esa es la crónica número 2. La titulé Los días de la gloriosa autonomía de la iglesia local. Así que tenemos de Knox, Hamilton, la libertad y la unidad en las iglesias locales. Ahora la tercera crónica la titulé de esta manera: un choque eclesiológico con la monarquía. Ahora estamos en 1610 a 1638. Un choque eclesiológico con la monarquía. ¿Por qué lo llamé así en este punto? Bueno, inserte el rey King y rey Charles. Ellos lo llaman dinastía, estudiando de 1603 a 1688. Finalmente tuvieron gobernando y reinando. Y esto es lo que necesitan entender acerca de esta dinastía de monarcas. Recuerda cuando les dije que algunos reyes que van a venir juntos y tratan de unificar Inglaterra y Escocia. Bueno, estos hombres son diferentes. Particularmente Carlos pudieron gobernar en Escocia e Inglaterra al mismo tiempo. Así que era un hombre político. Él realmente no tenía un interés espiritual. Quería algo de romocatolicismo, de las oraciones comunes, y quería un espacio en la iglesia de Escocia para que la iglesia de Escocia fuera. Así que tenía libertad de predicar a Cristo crucificado, libre de predicar el evangelio, libre de hacer muchas de las cosas que querían hacer. Sin embargo, simplemente dijeron, ¿sabes qué? De hecho, pensamos que vamos a ejercer un poco más de poder sobre la iglesia. Ustedes, hombres, han sido demasiado independientes, no son suficientemente parte de la iglesia y del Estado bajo la monarquía, así que queremos agregar algunas par de restricciones, un par de cosas. Y entonces, por supuesto, la iglesia va bien. ¿Qué tipo de cosas quieren agregar? Bueno, primero en lugar querían restituir el libro de oración común. El libro de oración común fue un libro al que puede regresar y escuchar más esta noche en la sesión de John Kramer. Pero básicamente tenía algunas cosas buenas y tenía algunos errores. Y una de las cosas que querían realmente presionar para que fueran parte de la iglesia era el tema de la cena del Señor. Y dice, ¿cuál es el problema con la comunión y la cena del Señor? Bueno, tomar la cena del Señor y la comunión en primer lugar no es para todos. Si usted no ha arrepentido, es incrédulo, usted no es bienvenido a la mesa del Señor. Bueno, la monarquía, lo que decía, yo quiero que las personas que son paganos y no arrepentidos, que van a la iglesia, y quiero que les sirvan en la Eucaristía, quiero que les sirvan la cena del Señor. Bueno, esos ancianos le van a decir, no, eso es un desafío al cuerpo de Cristo y a la iglesia. Eso es un problema. También comenzaron a exigir a la iglesia escocesa se arrodillaran ante la mesa del Señor. Y decimos, ¿cuál es el problema de ser reverente? Bueno, porque era una práctica católica de adorar la Eucaristía, porque creían que en el cuerpo estaba la carne real de Cristo y en la sangre estaba la sangre de Cristo. Y cada vez que tomaban la cena del Señor estaba crucificando a Cristo, porque Él realmente estaba en los elementos. La transustación, le decían, ustedes adoran y se arrodillan y se inclinan ante estos elementos. Bueno, eso es otro problema.
Los cristianos no van a venir y postrarse como si la verdadera presencia estuviera en los elementos de Cristo en la presencia. Así que la iglesia de Cristo se le dice, no, rey, no nos vamos a volver a poner a práctica el libro de oración de común y esa institución, traerlas a la práctica. Y no solo eso, sino que comenzaron a instituir a este tipo de obispos. ¿Y cuál es el problema con los obispos? Bueno, los obispos básicamente tenían su propio cohorte de como un ejército, ya sabes, una brigada con ellos y básicamente estaban asignados a cada área. Estaba pensando en un paralelo para ustedes. Imagínate que el presidente de los Estados Unidos decide que quiere dictar lo que la iglesia bíblica Cornerstone puede hacer en la iglesia. Y luego, imagínense que el presidente de los Estados Unidos junto con el Senado y la Corte Suprema y el Congreso, todos se reúnen y dicen, de hecho, vamos a enviar un obispo local y él va a cubrir el área de Katy. Este es el obispo de Katy. Y ese obispo, él se va a reunir con sus ancianos y va a asistir a sus servicios en la iglesia. Y verdad, nosotros, ¿saben qué? Queremos que envíen algunos mensajes a la gente antes. Queremos decir que gran el rey es grande, que gran líder. Nos gustaría usar tu púlpito como una plataforma política para traer unidad a la nación hablando positivamente de tu rey. Y hoy todo sí. Y hay algunas cosas que tú puedes predicar y decir otras que no, y potencialmente otras que no puede ser, y la gente se va a resistir al rey como la autoridad divina sobre todas las cosas que gobiernan la iglesia. Así que si el rey le dice que viene en conflicto con las escrituras, vas a tener que no decir esa parte de las escrituras y asegurarte de decir lo que el rey dice en su lugar. Déjame decir algunas citas. Aquí está James diciendo, como el rey teniendo la autoridad divina. Los reyes no solo son lugartenientes de Dios en la tierra si se sientan en el trono de Dios, sino incluso por Dios mismo. Son llamados con la G minúscula Dios. Así que creyeron el derecho divino de Dios para delegarse como de Jesucristo y gobernar la iglesia. Imagínate cómo esos ancianos locales de esa iglesia estarían pensando, no, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Su voz tiene que reinar en la iglesia. Si quieres que nos sometamos a los asuntos civiles como civiles, está bien. Si nos estás diciendo cómo adorar, te saliste de tus límites. Ese es el reino de Cristo y rechazamos al rey y la monarquía para obedecer a Jesús. Y ese es un gran problema en ese momento, ¿verdad? Lo que quiero decir, hay otras cosas acerca de los obispos. Bueno, el poder del rey y de las ordenanzas de Dios también se le da a esos obispos que habían creado. Hay poder para ellos, ambos poderes para trabajar juntos en el avance de la verdad y el honor de Dios. Los obispos tienen su autoridad como parte esencial de su sucesión apostólica directamente de Dios, decían. Amados, ¿pueden imaginar un estado eclesiástico donde el obispo aparece aquí y él está allá atrás escuchando lo que yo predico y él me va a hacer saber de la predicación de la palabra de Dios si piensa que el rey lo apoyaría? Se reuniría con nuestros ancianos locales y nos diría, ya sabes, escuchamos que tenías un fulano de tal y tal en tu comunidad, que era un rebelde impenitente viviendo en fornicación y desperfibrador, y entendemos que lo sometes en la disciplina del Señor y lo removiste de la iglesia. No puedes hacer eso, no lo necesitamos en tu iglesia y realmente necesitamos que le des el mensaje del rey. Oye, y necesitas la cena del Señor, no puedes restringir a la gente que la tome, solo tienes que dejar porque el rey quiere que todos tengan la cena del Señor. Amados, nunca hemos probado esto, pero lo hicimos un poquito en el tiempo del COVID. Hubo un poco de estos mandatos y restricciones que el gobierno se salió de su esfera de soberanía en sus asuntos civiles y comenzó a decirle a la iglesia cómo debe ser la iglesia. Esto es lo que pueden cantar, esto es lo que esto donde se pueden reunir, esto cómo debe lucir su compañerismo, la distancia que deben tener unos otros cuando hablen acerca de Jesús. Escuchen, la realidad es, amados, que la iglesia siempre debe tratar de ser buena en la sociedad. Nosotros queremos vivir vidas pacíficas y tranquilas, pero el gobierno no le dice a la iglesia cómo hacer la iglesia. Cristo le dice a la iglesia cómo hacer la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Su voz gobierna en la reina y no vamos a armonizar con ninguna autoridad real. Punto. Cristo nos dice cómo adorarlo. Imagínense si esto pudiera pasar, por cierto, en nuestra cultura. Si el gobierno empezara a venir a decirme lo que puedo o no puedo decir acerca de la homosexualidad, sobre el género, sobre el matrimonio, eso sería un discurso de odio, o vendrían y dijeran su declaración doctrinal es excluyente a las personas, es demasiado exclusiva, necesitas tener más de una declaración doctrinal más exclusiva para que pueda amar a las personas de la sociedad y todos sean bienvenidos en tu iglesia. Imagínate si eso sucediera.
¿Qué vamos a hacer como ancianos? Oh, ¿sabes qué? Bueno, vamos a borrar la palabra de Cristo. Dame un marcador y vamos a ver qué tanta palabra de Cristo necesito rayar para que el gobierno esté feliz y contento. No, diríamos, no nos doblegaremos. Obedeceremos a Cristo, no al hombre. No nos someteremos a la extralimitación de un gobierno para decirle a la iglesia cómo ser iglesia. Bueno, eso es lo que estaba sucediendo a mediados de la década de 1630. De hecho, hay una gran historia acerca de Jenny Geddes. Posiblemente han escuchado. Es una chica maravillosa. Ella removieron su pastor de la iglesia y pusieron a uno de los obispos para que viniera y dirigiera un servicio de comunión. Y si ustedes han escuchado la historia, ella va y me imagino que estaba sentada en taburetes y agarra su taburete y se lo arroja hacia el púlpito. Y derriba todo lo que está allí. Esta chica de mediana edad llega de celo por Cristo y ella dice: este diablo coloqui falso ladrón, te atreves a decir más en mi lengua. Y piensa que dice, suena que está molesta, loca. No sé lo que dijo, pero cuando lo hablé de eso a mis hijos, cuando estoy tratando de decir algo que realmente estoy enojada, pero no quiero decirlo completamente. Déjeme darle la traducción de lo que ella quiso decir. Esto que ella le estaba diciendo al obispo: que el diablo te dé dolor. Eres un impostor. ¿Cómo te atreves a intentar decir una misa católica en mi oído? Vaya. Es una chica sólida. Y eso nos lleva a 1637. 1637. El choque eclesiológico con la monarquía. Así que en 1638, 60,000 escoceses, hombres y mujeres y niños de la iglesia, firmaron un pacto nacional. De ahí el nombre de los pactantes. ¿Han escuchado eso antes? ¿Cuál fue el pacto o el pacto de los pactantes? Bueno, ellos simplemente regresaron a lo que había venido de John Knox y replantearon esas cosas, pero luego profundizaron en estos temas. Puede leerlo, ese pacto en la línea de los pactantes más tarde. Decían: Cristo es la cabeza de la iglesia, no el rey. La voz de Cristo gobierna y reina la iglesia, no el rey. Cristo es el que tiene que guiar a su pueblo. Si las iglesias bajo la autoridad de los cristianos están descentralizadas, no se someten al gobierno teológicamente, ciertamente civilmente, pero no teológicamente y no espiritualmente. Las iglesias son dirigidas por ancianos y los ancianos gobiernan esas iglesias llamados por hombres equipados por Dios, y esta es la gente. Y si el rey y su autoridad quieren que dejemos de ser la iglesia, no nos vamos a doblegar. Bueno, lo hicieron en 1638. Y esa es nuestra cuarta crónica. Los pactantes firman el pacto nacional. 1638, 60,000 creyentes en Escocia se reúnen y firman el pacto. Y amados, ¿quieren saber qué pasajes? Si quieren agarrar su Biblia muy rápido por el pasaje por el cual estaban peleando ellos, véanlo allí. Miren, lo 1 Timoteo 3:15. Y luego continuamos con la historia. ¿Quieren por qué firmaron ese pacto nacional? Aquí está, 1 Timoteo 3:15. Esto es lo que Pablo dice: pero en caso de que yo me demore, te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Noten que es la iglesia. 1 Timoteo 3:15. El pilar y el soporte. ¿Cuál es la palabra allí? De la verdad. Pierdes la iglesia, pierdes la verdad. Pierdes la voz de Cristo en la iglesia, pierdes la verdad. El pilar y soporte, la viga larga y los ángulos de apoyo hacia abajo que la sostienen. ¿Qué sostiene la verdad? La iglesia del Dios viviente. Ellos firmaron este pacto porque sabían, si permitían que el monarca en su gobierno opresivo fuera la principal voz influyente en la iglesia, si perdían la iglesia, perdían Cristo. Si perdían Cristo, perdían la cabeza. Si perdían la cabeza, perdían su voz. Y si perdían la voz, perdían la iglesia. Perder la verdad. Si pierde la iglesia, pierde la verdad. Ellos firmaron ese pacto porque iban a morir por su eclesiología, porque era lo que protegía la verdad, la iglesia. ¿Morirías por tu eclesiología? Deberías. Porque si pierdes una iglesia verdadera, pierdes la iglesia de Jesucristo. Escuchen, cualquier iglesia donde la voz de Cristo no es la que dirige esa iglesia, no es una iglesia. Punto. Palabra dura, pero es así. Bueno, se volvió difícil para ellos. 1938 están en la guerra de los obispos, ni siquiera entrar en esos detalles, pero había ejércitos legítimos reales, iban en contra de los pactantes. Muchos de ellos murieron en las batallas. Estos hombres que estaban
con una Biblia en una mano y un mosquete en el otro. Ellos estaban luchando contra estos malvados líderes como un ejército que era legítimo, y otras veces estaban en la ladera predicando y levantando iglesias y eran atrapados y luego los mataban. Los pactantes estaban haciendo todo lo que podían por una sola cosa. Solo queremos la iglesia, que pueda ser la iglesia de orar libremente sin que el rey les diga qué hacer, y eso era todo. Así que es nuestra cuarta crónica, y es la crónica de la firmante de los pactantes, o los pactantes firmaron el pacto nacional. Y aquí en nuestra quinta crónica, los tiempos de la matanza. Los tiempos de la matanza. 1660 a 1668. Escuchen, amados, les voy a dar algunas historias terribles, difíciles de escuchar, pero necesito escuchar, y yo necesito escucharlo, porque esto es como suena cuando los hombres y los hombres aman a la iglesia, que si la voz de Cristo se ve amenazada, si el bautismo se ve amenazado, si la cena del Señor se ve amenazada, si la disciplina se ve amenazada, si la política de los ancianos se ve amenazada, cualquiera que infringiría la voz de Cristo en la pura y verdadera unificada iglesia, si eso es infringido por alguien, incluyendo el gobierno, ellos morirían antes de dejar de ser la iglesia de Jesucristo. Ellos morirían antes de que tengan algo más que Cristo como la cabeza de su iglesia. Y esto es lo que sucedió, el tiempo de la matanza. El tiempo de la matanza. John Guthrie fue el primer mártir de la alianza que murió. Esta es la placa que le di el 1 de junio de 1661. El Markham Cross en Edimburgo, tenía 49 años. Fue condenado por traición. Su crimen fue oponerse al obispo, que fueron enviados a decirle a la iglesia lo que deberían hacer. Y dice, Cristo le dice a la iglesia lo que debe hacer, no tú. Antes de su muerte, y tengo un libro en mi librería en este tiempo, los sermones finales de este tiempo, y por qué razón le permitían a esta gente predicar antes de morir. Tengo una edición posterior, pero tengo una edición del siglo XVIII, del siglo XIX, de los discursos de estos testigos, y es increíble. Y esto es lo que decían antes de su muerte: bendigo a Dios que no morí como un malhechor, sino por predicar la verdad de Cristo y el pacto. La verdadera piedad se encuentra en el fundamento de la verdadera lealtad a Cristo. Está hablando él, por supuesto. Él está hablando y le decapitaron, y por 27 años pusieron su cabeza como un monumento, que todos lo vieran y caminaran. Vieron este pactante, este es el primer pactante de su cabeza, y te va a costar la cabeza también. Y eso no los detuvo. James Renwick fue el último de los mártires de los pactantes. El 17 de febrero de 1688 fue ahorcado en Grand Market Square en Edimburgo. Tenía 26 años. ¿Sabe cuál fue su crimen? Pastorear una iglesia en secreto, porque se hicieron ilegal pastorear una iglesia en ese tiempo. Sus últimas palabras fueron: se negó a reconocer la legitimidad del rey como cabeza de la iglesia, pero llamó a Cristo cabeza de la iglesia. ¿Morirías por eso? Cristo es la cabeza de la iglesia y moriré por eso. Él dijo esto: dentro de un poco voy a presentarme ante él, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que derramará vergüenza, desprecio y confusión sobre todos los reyes de la tierra que no han gobernado para él. Él fue el último. Así que hay un periodo de 28 años y están los 18,000 que murieron entre ellos. Déjame decirle algo, otras historias. ¿Qué tal las dos Margarets? Mujeres increíbles, 1685. Margaret Wilson tenía 18 años. Margaret McClanahan era una viuda de 62 años. Eran grandes amigas. ¿Cuál fue su crimen? Asistieron a una iglesia de las secretas y se corrió la voz de que habían firmado, y ellas habían firmado el pacto nacional. Les pidieron que juraran lealtad al rey como cabeza de la iglesia, no a Cristo. No quisieron cumplir. Así que las llevaron a Wigtown, el sureste de Escocia. Wigtown. Y las dos mujeres fueron atadas en estacas en el río llamado Blandock. Margaret, la mayor de las mujeres, estaba colocada en más lejos, así que cuando subía la marea ella se ahogaba primero. Su esperanza era que Margaret Wilson, de 18 años, viera el valor del resto de su vida y se retractara. No lo hizo. La primera Margarita se ahogó, y la segunda Margarita, ella murió mientras citando versos de la Biblia y cantando salmos. Y luego está Human Common, un joven ardiente predicador, un hombre predicó un sermón denunciando la persecución de los pactantes. En 1662 declaró a Cristo como la cabeza de la iglesia, no al rey. Más tarde fue causado de traición y lo torturaron y lo pusieron en este cruel dispositivo llamado bota, que te aplasta los huesos
con el pie. Y el objetivo de esto es lograr que renunciara a alguno de sus socios y no lo haría. También le permitieron predicar su último sermón. Escuchen lo que él dijo justo antes de ser ejecutado. Ahora dejo de hablar más a las criaturas y dirijo mi palabra a ti, Señor, oh Señor. Entonces comencé mi conversación con Dios, la cual nunca será interrumpida. Adiós, Padre y Madre, amigos y parientes. Adiós al mundo y a todas sus delicias. Adiós, comida y bebida. Adiós, su luna y estrellas. Bienvenido Dios Padre. Bienvenido dulce Señor Jesús, mediador de la nueva alianza. Bienvenido bendito Espíritu de gracia, Dios de toda consolación. Bienvenida gloria, bienvenida vida eterna. Y le doy la bienvenida a la muerte con 26 años de edad. Y luego está John Snichbet de Hart Hill. Esto fue difícil de leer. Se negó a que su hijo fuera bautizado por el cura episcopal que era el obispo nombrado. Echaron a su pastor, entraron a la iglesia. Mucha de esta gente intentaban estar alrededor cómo funcionaba. Sus pastores corrían hacia la ladera, hacia las colinas. Este cura episcopal exigió que le permitieran bautizar a su hijo. Le negaron esa opción. En un acto de desafío les dijo que no. Así que llevaron su propiedad, tomaron sus propiedades y tomaron a su familia. Persiguieron y torturaron a su esposa y a su hija hasta que murieron. Lo capturaron y lo ejecutaron por la pacto. Su hijo escapó y es el que vivió para contar la historia. Luego está John Brown, un granjero pacífico que amaba a Cristo, un tipo normal, solo un granjero, pero firmó el pacto. 5 de mayo de 1605 soldados se presentaron en su casa. Estaban dirigidos por uno de los comandantes realistas más malvados de la monarquía, John Cleverthorne. Este tipo era un tipo malvado. Las fuerzas del rey se presentaron y exigieron a Brown que jurara lealtad al rey como máxima autoridad. Le exigieron que denunciara a Cristo como cabeza de la iglesia y declararan que era el rey. Ese es el tipo del hecho allí. No puede decir que Cristo es la cabeza de la iglesia y que su voz es la más importante. Tiene que permitir que el rey sea la voz más importante. Él se negó. Sacaron a su familia y a sus hijos. Brown le dijo a su esposa, que se llamaba Isabel: Isabel, este es el día del que te hablé muchas veces cuando te sellé mi testimonio con mi sangre. Puedo estar dispuesto a desprenderme de todo por amor de Cristo, quien se ha desprendido de todo por mí. Le dispararon delante de su esposa y de sus hijos. Isabel Brown, de pie, destrozada. El comandante realista John Cleverthorne dijo a Isabel sobre el cadáver de su marido: ¿qué piensas ahora de tu marido, mujer? Ella miró a Cleverthorne y le dijo: siempre he tenido una buena opinión de él, señor, y ahora más que nunca. Luego está Richard Cameron, conocido como el León de los Pactantes. Tenía 32. Lo mataron y le cortaron las manos y la cabeza del cuerpo. Y su padre estaba en la cárcel en ese cementerio del que les conté al principio. Su padre tenía 70 años, era un pactante también. Y le cortaron las manos de su cuerpo y lo llevaron a la iglesia, al cementerio de la iglesia donde estaba preso, y le arrojaron las manos de su hijo ejecutado. A Cameron, el padre, los agarró y dijo: yo conozco estas manos. Son mis queridos, son de mi hijo querido. Bien es la voluntad del Señor, que no puede hacerme daño ni a mí ni a los míos, sino que ha hecho de la bondad la misericordia que me sigan todos los días. Estaba citando Salmo 23. Si haces los cálculos, 643 pactantes fueron asesinados por año, 53 por mes, 1.7 por día.
Miren, la monarquía pensó que podía aplastar la iglesia de Jesucristo, pero Jesucristo hizo una promesa, Él va a edificar su iglesia, y se extendió, y solo se extendió, y se extendió, y no importa cuántas veces trataron de aplastarlo, no lo podían aplastar. Y para el tiempo, cuando llegas a 1688, la iglesia presbiteriana de Escocia era libre de adorar de nuevo al Señor. Cristo edifica su iglesia. Amados, ¿cuál es el mensaje para la iglesia bíblica Cornerstone? ¿Cuál es el mensaje? No sé lo que va a venir en América en esta. No sé lo que viene, no soy profeta. Tú no eres profeta, no sabemos. Pero escuchen. Debemos estar dispuestos a morir por algo más que el evangelio. Debemos estar dispuestos a morir por la iglesia para que sea la iglesia. Nunca debería haber un área de verdad que tenga que ver con Cristo, que tenga su voz como en la iglesia, que nos vayamos a mover de esto. Si ellos vienen por este púlpito y quieren decirnos lo que podemos o no podemos decir, vamos a predicar Cristo y su palabra. Si nos dicen que la debe de la iglesia y ponen mandatos en nosotros y cuándo nos debemos reunir y cuándo no, vamos a hacer la iglesia. Debemos estar dispuestos a morir por nuestra eclesiología, y este es el mensaje de los pactantes para nosotros, amados. Cristianos ha llegado a nosotros, es un mar de sangre. Somos los beneficiarios de aquellos que sufrieron, murieron y trajeron el cristianismo al noreste, vinieron a nuestro país y somos beneficiarios de ellos. De algún pasible estaremos leyendo la historia de los pactantes de otro valor y va a ser recordatorios y nos preparan para lo que pueda venir. Así que Dios nos ayude. Dice, ¿cómo lo hacemos eso? Bueno, Juan 16 dice, voy a enviarles el ayudador, el Espíritu Santo. Se requiere gracia sobrenatural para poder responder en ese tipo de persecución en la manera que ellos lo hicieron, y el Señor con su voluntad nos sostendrá. Vamos a orar. Señor, te damos la gracia, Dios de los cielos. Señor, ten misericordia de nosotros para ser el tipo de cristianos que defienden lo que creemos. Hay mucho para morir que solo el evangelio. Debemos morir por la iglesia porque tú moriste por tu iglesia. En Hechos 20:28 moriste y derramaste tu propia sangre por tu iglesia, Señor. Sé que fue una representación gráfica de un momento de la historia, Señor, pero somos un pueblo débil y superficial. A menudo no queremos pensar en estas cosas porque vivimos en mucha prosperidad, pero esto es real y necesitamos ser un pueblo que vea el valor de morir por el evangelio, sus implicaciones y porque tú seas la cabeza de la iglesia. Así que con esto sea un lugar que viva ahora como que tú eres la cabeza, para que nunca tengamos que preguntarnos si moriríamos por la iglesia si alguien quiere tomarla del derecho. Manténnos fieles, Señor, que tu Santo Espíritu nos provea la gracia que necesitamos para ello y que seamos un pueblo que viva y muera por ti y que muera por ti, como estos hombres y mujeres fieles lo hicieron los pactantes escoceses, en tu nombre. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.